Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. En el día de hoy voy a estar conversando con el arquitecto Fernando Abruñas, a quien le doy la más cordial bienvenida en la mañana de hoy. Buenos días, arquitecto, ¿cómo estamos? En la lucha que es mucha. Gracias por la invitación, Delvis. En la lucha que es mucha. Y qué bien dicho está eso en estos días que son duros de pelar, de verdad. Pero bueno, aquí estamos. He querido invitar al arquitecto Abruñas hoy porque el arquitecto Abruñas es el papá de un hermoso proyecto que si ustedes vieron el periódico El Nuevo Día el fin de semana pasado, habrán visto un hermoso proyecto que se llama Enlace Resiliente. Y yo dije, caramba, porque se hablaron muchas cosas en ese reportaje, pero yo dije, yo quiero llamar al arquitecto porque entonces quiero que me cuente todos los secretos de cómo fue ese proceso creativo. Pues a mí me encanta ver cómo la gente crea las cosas, cómo se le ocurren, por qué se le ocurren. Y de eso vamos a estar conversando hoy con el arquitecto Abruña. ¿Cómo nació este enlace resiliente? ¿Qué había en esa cabeza? Enlace Resiliente es el producto de un concurso nacional que se organizó aquí en Puerto Rico y que patrocinó el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, el proyecto Enlace del Caño Martín Peña, las comunidades del G8 del Caño Martín Peña y el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. Hicieron una convocatoria a todas las firmas de arquitectura y de ingeniería de Puerto Rico para que sometieran propuestas de diseño de vivienda fundamentados en un programa, ¿verdad? El programa era, pues necesitamos que tenga X cantidad de habitaciones o que pueda crecer a ese número de habitaciones, que sea económicamente viable, que sea sostenible y que sea resiliente. Entonces, el concurso se tituló Mi Casa Resistente. El modelo que nosotros hicimos, pues lo titulamos Enlace Resiliente, porque le añadía un elemento adicional que yo pensaba que el título del concurso no tenía, porque decir una casa resistente no relaciona quién es el beneficiario, ¿verdad? A tú hablar de enlace ya empiezas a traer el aspecto de comunidad y de sociedad y de que pues te enlazas con tu vecino, etcétera, etcétera. Además de que una de las organizaciones que estaba patrocinando el concurso pues es el proyecto Enlace del Caño Martín Peña. Así que le cambiamos el nombre de Mi Casa Resistente a Enlace Resiliente para añadirle esa dimensión de humanidad que supone cualquier proyecto de vivienda, siendo la vivienda, ¿verdad? A mi manera de ver, tal vez la tipología edilicia más importante que uno como arquitecto puede hacer, ¿verdad? Uno puede diseñar aeropuertos y puede diseñar hospitales y instituciones penales y puede diseñar farmacias y oficinas y negocios, museos, galerías, cafés, etcétera. Pero la vivienda siempre ha sido, a mi manera de ver, ¿verdad? El fulcro de donde sale todo lo demás. Así de importante. Sí, no, es fundamental, de hecho. Y entonces es la cosa de que cuando se diseña, yo que he vivido en muchas casas a lo largo de mi vida, distintas, todas en Puerto Rico, pero unas más antiguas, unas más nuevas, la diferencia es grande en términos de lo que uno se da cuenta que se tomó en consideración en el momento que se diseñó. Lo que es, por ejemplo, los techos altos, lo que es, por ejemplo, la ventilación cruzada, el tomar en consideración la entrada de la luz, de por dónde entra la luz. Y los cambios a lo largo de las décadas han sido enormes, de cómo fueron desapareciendo cosas que son realmente importantes para la vida diaria, para las personas que habitan dentro de esas casas, porque evidentemente otras cosas se metieron en el medio de esa idea de aprovechar lo que es el trópico, que es una maravilla, aunque el cambio climático nos esté haciendo añicos. Pero la realidad es que vivir en un país tropical es algo maravilloso. Entonces, ¿cómo pensaste esa casa? Pues primero vamos a atar lo que tú acabas de decir sobre las casas que tú has vivido. Uno podría pensar, ¿verdad?, de manera novelesca, los amores de mi vida, ¿verdad? Uno podría titular una novela de esa manera, suena bien dramático, pero uno podría también escribir un libro que se llame Las casas de mi vida. Cómo nosotros, la casa, lo moldea a uno, ¿verdad? Según uno pasa, uno va transformándose como ser humano y cómo ese ambiente donde uno se cría, donde uno a lo mejor tiene la primera novia, o a lo mejor la primera ocasión en que te pierdes en el lugar donde vives, tú sabes.
todas esas experiencias son un cúmulo de capítulos que definen la vida de uno. Y entonces, para mí es irremediable, cada vez que yo voy a diseñar una casa, pensar que es una casa que yo voy a vivir, ¿verdad? Y en este caso en particular, para nosotros tenía una vigencia aún mayor, porque es muy fácil dictaminar y decir, voy a diseñar esta casa para que otro sea el que la viva, ¿okay? Entonces yo asumo ahí una actitud casi de Dios. Yo soy el que voy a determinar cómo es la vida de esta persona, cuando por política propia, ¿verdad?, de la oficina, si diseñamos una casa, tenemos que estar dispuestos a vivir en ella. O sea, tenemos que darle la calidad que nosotros buscaríamos para hacerla agradable y respectivo, ¿verdad?, del poder económico que pueda tener la persona o de la clase social que pueda venir, ¿verdad?, de las clases más vulnerables, que fue para que se diseñaron estas casas, ¿verdad? Gente del Caño Martín Peña que no necesariamente están allí porque les gusta el sitio y con todas las dificultades que presenta de inundabilidad, de informalidad, un desorden básicamente urbano, sino que están allí por necesidad, ¿verdad? Entonces, al estar allí por necesidad, si uno vislumbra la vivienda como una manera de vivir, pues es importante darle esa importancia y que sea uno capaz de vivir en lo que uno diseñó, contrario a otros miembros del gremio que estoy seguro que existen, ¿verdad?, que diseñan algunos espacios, pero nunca pensaron cómo iban a vivir ellos en ella. Cómo iban a vivir ellos en ellos, o a lo mejor ni pasó por la mente de ellos, ¿verdad? Hagan lo que yo digo y no lo que yo hago, como decían por ahí. Y yo pienso que, por lo menos para nosotros, es bien importante que cada proyecto que sale de esta oficina lleve esa rúbrica de que nosotros estaríamos dispuestos a vivir en ella. Así que la misma calidad de un proyecto para un cliente privado, nosotros se la aplicamos a un proyecto como este, que era, de hecho, dicho sea de paso, fue un proyecto que se hizo pro bono. O sea, y aquí tengo una anécdota cómica que hacerte. Yo llevo trabajando con mi equipo de consultores como 30 años. O sea, hay una familiaridad y hay una confianza entre todos que ya ni contratos hacemos, sino que es verbal. Mira, voy a hacer este proyecto, cotízame cuánto ustedes me van a facturar por la fase civil o por la fase eléctrica, etcétera, etcétera. Y entonces yo les envié a todos ellos un mensaje de que estaba este concurso y que me interesaba participar, que si ellos querían participar conmigo. El documento tenía como 30 páginas y todos los consultores me contestaron en 5 minutos. Cuenta conmigo, Abruña, vamos contigo. Evidentemente no vieron al final de las 30 páginas que decía que era un proyecto pro bono. Entonces, cuando ganamos el concurso, todo el mundo contento, ¡guau, qué chévere, ganamos el concurso! Pero entonces fue que ellos se percataron, caramba, si esto había que hacerlo de gratis, más te probó. No. Pero con todo y eso, aún con la sorpresa que se llevaron, lo hicieron con mucho, ¿verdad?, con mucho afán, con mucha dedicación. Y tengo que decir que la ejecución del proyecto, no solamente desde el punto de vista de diseño, sino de construcción, de permisos, etcétera, fue literalmente un parto con forceps. Fue bien cuesta arriba, bien cuesta arriba. ¿Y eso por qué? Bueno, los mayores obstáculos. Bueno, yo te diría que uno de las limitaciones grandes a las que nos enfrentamos es que cuando sacamos este proyecto a subasta, hay que recordar que fue poco después del paso del huracán María. De hecho, la casa está diseñada para víctimas del huracán. Y entonces, pues, los costos de construcción luego del huracán subieron de una forma extraordinaria. O sea, los precios eran una cosa ridícula. Si te digo que cuando se sacaron los planos a subasta, fueron contratistas con seguros, ¿verdad?, de Payment and Performance, Labor and Material, todos estos seguros que se requieren para asegurar que la obra termine adecuadamente, pues pidieron 13 contratistas, pidieron pliegos de subasta y 3 de ellos finalmente sometieron. Todos los 3 estaban cotizando las casas, que son casitas pequeñitas de 528 pies cuadrados de área techada, en $300,000. Estamos hablando que el costo por pie cuadrado estaba cerca de $600 por pie cuadrado, que es una cosa descomunal, ¿verdad? La Escuela Ecológica de Culebra que nosotros diseñamos, terminamos en el 2006, aún en Culebra, donde la infraestructura de tener materiales, equipos, ferretería, empleados, etcétera, salió, si recuerdo bien, para aquella época, creo que fue $375 por pie cuadrado. Pero aquí esto fue una cosa absurda, ¿verdad? Si tú piensas que, por ejemplo, el costo de construcción típico para una vivienda previo al huracán fluctuaba en más o menos $150 por pie cuadrado,
Imagínate nuestra sorpresa cuando vimos $600 por pie cuadrado. Una cosa descomunal. Pues eso fue un factor limitante. El otro factor limitante, que yo creo que fue bastante severo, fue el proceso de permisos. El proceso de permisos fue una cosa... Mira, ese proyecto estaba bautizado por la alcaldesa de San Juan en aquel momento, Carmen Yulín. Porque ya el proyecto del Caño Martín Peña era muy cercano a ella, ¿verdad? Ya lo tenía como un bebé de ella. El presidente del Colegio de Ingenieros estaba totalmente a favor porque era uno de los patrocinadores. La presidenta del Colegio de Arquitectos. La Oficina de Permisos de San Juan. El director de la Oficina de Permisos de San Juan, que fue ex estudiante mío, y me dijo: Abruña, te vamos a ayudar, le vamos a dar prioridad a esto para que esto salga rápido. Con todos esos padrinos que tú te puedes imaginar, con todo y eso, y un proyecto minúsculo que desde el punto de vista de permisos inocuo, ¿no? O sea, ahí no estamos pidiendo ninguna exención de ningún tipo, ¿verdad? Se tardaron casi 5 meses en aprobar los planos, ¿verdad? O sea que para nosotros eso fue como algo inaudito, porque pensábamos, de hecho la reglamentación dice que uno puede esperar que en 2 semanas se apruebe el proyecto. Yo puedo entender que un proyecto se tarde más tiempo, ¿verdad? Nosotros hemos tenido proyectos de mayor complejidad y yo puedo entender que se tarde más, pero una casa para gente que están en necesidad, que son de las estratas más vulnerables, que no tienen los recursos, eso era para darle prioridad y sacarlo en 1 semana como mucho. Y que es literalmente una caja de fósforos. Es bien pequeñita, una cosa bien modesta, una casa bien modesta. Estamos hablando de cosas complicadas en la electricidad, ni en las tuberías, ni en el alcantarillado, ni ninguna cosa de esa. Para algunos pudiera parecer, porque nosotros incluimos elementos de sostenibilidad que le dieran resiliencia a la casa, de lo cual podemos hablar un poquito más adelante. Pero finalmente escogimos un chivero para hacer el proyecto, porque para poder llevar los costos a algo razonable, finalmente terminamos una en 90 y otra en $95,000. No podíamos tener una firma que estuviera, como dicen en inglés, fully bonded, o sea, que estuviera todos los seguros que pide la industria, porque esos seguros cuestan. ¿Okay? Cuando nosotros fuimos a negociar inicialmente con los que licitaron al principio de la subasta, ¿verdad? Con los licitadores que llegaron finalmente. Cuando llegamos a las oficinas a licitar, en el estacionamiento lo que vimos fue Mercedes y Lexus. Yo sabía que no importa que nosotros negociáramos, jamás íbamos a reducir esa cifra a algo que nosotros entendiéramos fuera razonable. Así que, aún con la buena fe de ellos, ¿verdad? De ellos tratar de reducir y ver cómo mitigaban costos, no pudo ser. Y entonces pues tuvimos que terminar básicamente con una persona, con una brigada de 3 o 4 personas que trabajaban en la casa, con ningún respaldo económico, ¿verdad? Él no tenía respaldo económico, él dependía de cada chequecito que se le daba por obra hecha. O sea que siempre estaba al filo de no poder continuar con el trabajo porque no tenía los fondos necesarios para poder echar hacia adelante en la medida que no tenía dinero, ¿verdad? Y dependía de lo que se le pagara por el trabajo que hubiera ejecutado. Así que esos 3 elementos presentaron un reto enorme. Y lo otro que yo creo que es importante también recalcar es que el sitio donde construimos, ¿verdad? Por la naturaleza misma de lo que son las comunidades del Caño, son terrenos bastante malos en el sentido que tienen poca fuerza portante, ¿verdad? Son terrenos bien blanditos porque casi todo eso es relleno. Y entonces son terrenos donde el nivel freático es el nivel donde uno encuentra agua debajo del suelo, pues el nivel freático es bien alto porque se construyó encima básicamente de un pantano. Así que en el piso nada más hay como $15,000. De esos 90 y 95 que te dije, hay como $15,000 nada más en el piso, que ¿verdad? Uno no vive en el piso, ni es algo como que tú quieras que lo vayas a disfrutar enormemente como pudieras disfrutar una sala o un comedor, precisamente por las necesidades estructurales que tuvimos que aplicar para poder soportar el peso de esa casa en esas zapatas. Pero esa zapata es lo que sostiene la casa. Tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, estamos conversando hoy con el arquitecto Fernando Abruña sobre el enlace resiliente, su diseño maravilloso de esta casa que ahora mismo está en el Caño Martín Peña. Y yo quiero, arquitecto, que ahora saber esa historia de cómo la pensaste, de qué era lo que era importante dentro de esa casa. Muy bien. Bueno, pues de salida hay que decir que como nos encontrábamos con
con una limitación presupuestaria enorme. Nosotros queríamos que esa casa se pudiera hacer por unos $75,000 y finalmente terminamos en 90, 95, una en 90, otra en 95. Dicho sea de paso, estamos a punto de empezar una tercera porque es un prototipo para repetirse. Pero la inspiración principal fue cómo nosotros con un presupuesto bien limitado podíamos ofrecer un sentido de espacialidad, un sentido de sostenibilidad y un sentido de resiliencia, ¿verdad? Por espacialidad, lo que nosotros queríamos lograr es que la casa, aunque fuera pequeñita, se sintiera como si fuera una casa bien grande, ¿okay? Y eso lo logramos a través de unas aperturas que dan del espacio de sala, cocina y comedor con un espacio continuo hacia un patio interior. Entonces hay 4 puertas de celosías operables que se abren en su totalidad. Y entonces el área de patio y el área de sala, cocina y comedor es un solo área, ¿verdad? Y aunque la casa lo que tiene son 12 pies de ancho por 42 de profundo, ¿verdad? Es básicamente un rectángulo. En el costado derecho de la casa es que está ese patio interior con una pérgola. Y entonces permite que exploremos lo que tú comentaste inicialmente sobre vivir en un país tropical, ¿verdad? Y entonces, pues, eso nos dio el beneficio no solo de sentirnos en un espacio más amplio, sino que también facilita y promueve la ventilación natural y la iluminación natural. Además de esa estrategia, ¿verdad?, de lograr esa espacialidad, para también fomentar la ventilación y la iluminación natural, utilizamos ventanas que llegan casi hasta el piso, ¿ok? Contrario, por ejemplo, al espacio donde tú estás transmitiendo, que se nota que la ventana está como a 3 pies de altura, ¿verdad? Entonces, cuando el viento sopla, al tener esa altura, el aire pasa por la parte de arriba del cuerpo de uno y entonces uno no pierde el calor al viento, sino que pues lo que hace es que ventila parte del techo, pero no te ventila a ti, tu cuerpo se queda en calor. Así que en esta casa las ventanas van de plafón casi hasta el piso y cuando sopla la brisa pasa por todo tu cuerpo, evapora el sudor y disipa el calor del cuerpo. Así que eso le añade un beneficio adicional desde el punto de vista de ventilación natural. Y al ser de celosías operables, ¿verdad?, y hacer muchas de ellas, la casa tiene muchas ventanas, a eso también le añadimos un clerestorio que en inglés le decimos transom, que es un pedazo de ventana encima de la puerta. Y entonces, pues esa ventanita que está arriba está pegada al plafón. Y entonces el plafón, por estar pegadito, esa ventana pegadita al plafón, es un panel de vidrio del ancho de la ventana, que casi todas ellas son de 30 pulgadas de ancho, por 1 pie de altura, pues el plafón actúa como una superficie reflectiva. Y entonces impulsa, ¿verdad?, permite que la luz penetre más adentro de la casa que en una ventana convencional. Entonces, esos son elementos que abonan, ¿verdad?, más allá de la espacialidad que hablé inicialmente, abonan a la sostenibilidad, en el sentido de que siendo esta casa que puede ventilarse de forma natural, puede iluminarse de forma natural, es fresca, pues esa estrategia ayuda a que cuando tengamos que hacer consumo de energía para iluminar o consumo de energía para refrescar, sea bastante menor que en una casa convencional, ¿okay? Eso le añade un elemento de sostenibilidad a la casa. De la misma manera, en el techo utilizamos un material, un hormigón muy particular, que en lugar del hormigón convencional, son unas planchas que tienen una médula de poliestireno expandido, que es el foam que uno ve cuando compra equipos electrónicos, ese foam blanco. Y ese foam pues tiene una malla de metal por un lado y otra malla de metal por el otro lado, y esas 2 mallas se interconectan a través del foam y se empañetan y tienen propiedades estructurales. La casa es sismo resistente, o sea, resistente a terremotos, y es resistente a huracanes, y tiene unas propiedades térmicas buenísimas porque ese foam aísla el calor. Y entonces, contrario a una casa convencional que es de hormigón, techo de hormigón, donde esa losa de hormigón tú la tocas a las 8 de la noche y la sientes hirviendo, aquí ni lo notas, ¿verdad? La losa se mantiene fresca y ayuda entonces a que los interiores se mantengan frescos también. Así que la tecnología necesaria para iluminar y la tecnología necesaria para refrescar te la da la misma naturaleza. O sea, desde esa perspectiva, pues añadimos ese componente de sostenibilidad.
Pero en este caso, en este techo, quiero entender mejor este techo. ¿Resiste que vayan cosas como una cisterna, como un calentador solar, como placas solares? ¿Todo eso lo resiste? De hecho, la casa tiene, y ahora vamos a hablar de eso, ¿verdad? Lo que le añade resiliencia a la casa. Tiene, en efecto, una cisterna de unos 500 galones en ese techo. Y también tiene unos paneles fotovoltaicos en ese techo. ¿Okay? Así que está diseñada para eso, ¿verdad? La duda que tú acabas de presentar es bien común entre las personas, ¿verdad? Que no conocen el material, pero es un material que tiene las mismas propiedades del hormigón. No voy a entrar en las partes técnicas ni de la física de cómo funciona, pero en una pared de hormigón, por ejemplo, lo que hace Bueno, realmente el trabajo. es que ese foam se parece al de las cajas, pero no es como el de las cajas. Sí, no, es como el de las cajas, literalmente es como el de las cajas. Así de Lo que liviano. hace, así de liviano es, así de liviano es. De hecho, lo que lo hace especial es que en una pared de hormigón, imagínate una pared de hormigón sólida de 6 pulgadas, lo que hace realmente el trabajo son la pulgada y media de un lado y la pulgada y media del otro. Lo que está en el medio no hace mucho trabajo. Y entonces el principio aquí es donde el hormigón no hace trabajo, vamos a sustituirlo por estos paneles de foam que no pesan casi nada y mejoran las propiedades acústicas y térmicas del material. Entonces, acústica, me gusta la idea. sí, no, la acústica del lugar también es buenísima. ¿Cuán importante es la acústica en una casa? Bueno, se oye más de la acústica en los teatros, ¿no? Pero nunca había oído hablar de tomar en consideración la acústica en una casa. Explícame eso. sí. Cuando tú diseñas una casa que invita a la vida social, como es este caso, ¿verdad? Porque la sala, la cocina y el comedor se abren hacia ese patio interior, la casa casi te está diciendo, tráeme gente para acá, vamos a hacer una fiestecita, vamos a estar entre gente. La casa misma te dialoga y te dice eso. Pues tú quieres una casa donde no haya mucha reverberación, o sea que si yo tengo mucha gente hablando, hay como un corto eco de a lo mejor de una fracción de segundo que casi es imperceptible, pero se siente. Y entonces ocurre en muchas viviendas, ¿verdad? Y no solo en viviendas, en muchos espacios públicos y en espacios institucionales, en restaurantes, aquí en Puerto Rico, en los restaurantes que no tienen tratamiento acústico, 10 personas en la sala de los comensales y tú oyes un escándalo que nadie se oye precisamente por esa falta de material que absorba. Recuerdo uno en condado que me volvía loca. Así mismo. Bueno, pues yo me percaté, ¿verdad? Sé que es importante, pero me di cuenta con más ahínco y con más, tal vez con más alarma, cuando diseñamos la Escuela Ecológica de Culebra, donde no me permitieron utilizar ese material por razones que no vienen al caso. Y entonces terminamos utilizando hormigón convencional en los techos de los salones y la acústica de los salones no es la mejor. ¿Okay? Desde la perspectiva de ventilación natural, iluminación, etcétera, bien chévere. Y la escuela es un modelo, ¿verdad? Nos sentimos bastante orgullosos de ese logro, pero desde el punto de vista acústico yo creo que podría ser mejor. Entonces, pues aquí tuvimos la oportunidad de utilizar ese material y pues nos ayuda en ese sentido, ¿verdad? Lo otro que te quería comentar es sobre la resiliencia de la casa. Hablamos de esos componentes de sostenibilidad. Digo, además de eso, pues utilizamos pinturas que no contaminan el ambiente, que no tienen compuestos volátiles orgánicos que le hagan daño al ser humano o que dañen la capa del ozono, como son las pinturas convencionales. Utilizamos también, y esto a lo mejor sorprenderá a algunos de los oyentes, utilizamos el plafón de la casa, lo pintamos de color amarillo, y las lámparas exteriores las pusimos de color amarillo también. Y resulta que la frecuencia del color amarillo es una frecuencia que los insectos no ven y es una manera de tú mitigar la presencia de insectos y mosquitos particularmente sin necesidad de utilizar insecticidas tóxicos que matan al mosquito y te matan a ti también. Así que eso ya es casi como un trademark, casi como una firma nuestra, ¿verdad? Casi todos nuestros proyectos llevan plafones amarillos y todas las estaciones de basuras en edificios institucionales están pintados de amarillo. ¿Okay? Entonces, bombillas con luz amarilla. Bombillas amarillas, sí. De hecho, se conocen así como bug lights. ¿Ok? Si las buscas, ahora se rotulan de esa manera. Ese es un descubrimiento relativamente reciente, quizás de tal vez
15 años, tal vez 15 o 20 años. Más de 20 años, sí, porque eso lo aplicamos también en la Casa Ausente, otro proyecto emblemático nuestro, y ya estábamos usando luces amarillas y plafones amarillos. Así que hicimos eso en esta casa, particularmente porque en el sector de las comunidades del G8, las 8 comunidades que están aledañas al Caño Martín Peña, pues como hay una humedad tan grande, la presencia de mosquitos es sustancial, es notable. Así que en lugar de mitigar ese problema con insecticida, pues por lo menos ayudamos a mitigarlo un poco con ese tipo de iluminación. Lo otro que quería comentarte era con relación a la resiliencia per se, ¿verdad? Particularmente lo que tiene que ver con la electricidad, la energía eléctrica y el agua. Como no te quiero interrumpir y estoy llegando a la pausa y estamos entrando en lo que es la resiliencia, vamos a parar aquí, vamos a la pausa y cuando regresemos, vamos con la resiliencia en el enlace de tu casa preciosa. Regresamos, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Quiero decirles que si ustedes nos están sintonizando en este momento, visiten nuestra página de Facebook, Delvis Grisel y compañía, denle like a nuestra página y también déjennos sus comentarios y sus preguntas también. Y también algunas sugerencias que tengan de temas que les gustaría que tocáramos en el programa, que vamos a estar conversando con ustedes tan pronto leamos esos mensajes. Adelante, arquitecto, ¿cómo es la resiliencia de esta casa? Los elementos que hablé de la iluminación, por ejemplo, forman parte de la resiliencia, ¿verdad? En el sentido de que si, por ejemplo, te quedaste sin servicio de energía eléctrica y las lámparas no encienden, la iluminación natural te va a resolver, ¿verdad? Pero eso son consideraciones que típicamente nosotros como arquitectos lo vemos desde una perspectiva pasiva, ¿verdad? Son tecnologías que nosotros incorporamos al mismo diseño de la estructura. Ahora que voy a entrar específicamente en el tema de resiliencia, me voy a limitar a los aspectos de energía y agua, que son los dos aspectos que tal vez más la gente echaron de menos cuando el paso del huracán María, ¿verdad? Entonces, en esta casa nosotros estamos conectados, el sistema eléctrico toda la infraestructura eléctrica está conectada al sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica. En ese sentido es una conexión convencional, pero tiene ya preparada toda la infraestructura necesaria para colocar en su momento, cuando hayan los fondos disponibles, ¿verdad?, por parte del dueño, un sistema fotovoltaico completo con baterías y con todo, ¿verdad?, que le dé la seguridad total en caso de una emergencia o un evento catastrófico como el huracán María. No obstante eso, ¿verdad?, pues tenemos la casa conectada a la autoridad y tenemos toda la infraestructura necesaria para que en un futuro se pueda hacer esa conexión. Pero no queríamos dejar huérfana la casa en caso de un evento, ¿verdad?, porque pudiera ocurrir que antes de tener el sistema fotovoltaico entero, Dios no lo quiera, pase otro huracán, pues que se vean entonces afectadas estas personas. Así que logramos incluir como parte del presupuesto una planta eléctrica solar, ¿ok? Y entonces esa planta eléctrica solar es como un gabinete como los CPUs, ¿verdad? Los Central Processing Units de las computadoras viejitas ya, ¿verdad? Las que son de escritorio. Es como un gabinetito que tendrá tal vez 2 pies de altura, 10 pulgadas de ancho y como 2 pies de profundo. Como las Yeti. Como las Yeti. Y entonces, pues, eso tiene ahí incorporado un inversor, tiene un controlador de carga y tiene las baterías. Todo está integrado en ese mueble, en esa consola. Y eso tiene unos cables que conectan a 2 paneles fotovoltaicos en el techo. Y esa planta te permite tener una potencia de 1500 vatios al día. Eso te permite, seleccionamos una nevera que pueda operar bajo esa circunstancia, y entonces eso te permite que la nevera pueda operar, si hay un evento catastrófico como María, pueda operar 24/7. Esa nevera va a estar funcionando todo el tiempo. Tú lo único que tienes que hacer es desenchufarla de donde la tienes enchufada y la enchufas a esta consola. Eso entonces te va a consumir cerca de 1000 vatios al día. Esa nevera te va a consumir un poquito menos de 1000 vatios al día. Y todavía te quedan 500 vatios que puedes utilizar para encender un abanico o para encender unas luces de pedestal, o a lo mejor, digamos, te quedaste sin gas, que a lo mejor necesitas utilizar el horno de microondas, pues esos 500 vatios te permiten, porque aunque un horno de microondas puede estar clasificado que consume 700 vatios la hora, en rara ocasión tú usas el horno de microondas por 1 hora, tú lo usas por 2 o 3 minutos, ¿verdad? Para calentar, hacer diferentes cosas, 5 minutos como mucho tal vez. Pues eso te da un espacio adicional y te añade ese sentido de seguridad. En caso de que ocurra otro evento catastrófico, sea un huracán, sea una inundación, sea lo que fuese, terremoto, etcétera, siempre tienes ese beneficio de tener ese
esa segunda posibilidad de tener energía eléctrica en tu casa, tiene el beneficio adicional que esa planta, ¿verdad? Que por no estar conectada directamente como estaría el sistema fotovoltaico predicado para el futuro, ya está la infraestructura lista. Como no tiene que estar conectado con la Autoridad de Energía Eléctrica, no requiere permisos con la autoridad, que eso es otro rollo, eso son otros 20 pesos y eso toma un tiempo y hay pues una complejidad. Pues este caso nos ofrece ese beneficio, que no hay que buscar permiso, y finalmente, si el evento catastrófico es de tal naturaleza y magnitud que tú te tienes que mudar de tu casa y a lo mejor te vas a vivir con tu sobrino o con tu tío o con tu abuela, con quien sea, miembros de la comunidad circundante, ¿verdad? Que son los primeros que dan el respaldo, primero antes que el mismo Estado, pues te puedes llevar la planta fotovoltaica contigo, te puedes llevar la electricidad contigo y la instalas allá. O sea, que es un sistema portátil también. O sea, que desde esa perspectiva tiene casi que acabarse el mundo para que tú te quedes sin energía eléctrica, ¿okay? Desde la perspectiva de agua, pues nosotros estamos conectados a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y entonces tenemos dos cisternas, una cisterna en el techo, como te comenté anteriormente, de 500 galones de agua potable. El agua que llega ahí es agua que se puede beber, ¿verdad? Nosotros en el proyecto inicial, ¿perdón? Que se puede cocinar con ella. Y se puede cocinar, te puedes asear, o sea, te puedes bañar, tomarla, etc. Nosotros consideramos, como parte del diseño inicial, un sistema de osmosis invertida y de radiación ultravioleta, pero el presupuesto no nos daba. ¿Okay? Así que la lógica que seguimos. ¿Y esto era para purificar el agua dentro de ese tanque de los 500 galones? Para purificar solamente el agua de la cisterna de aguas de lluvia que tenemos. O sea, nosotros, el concepto original era cosechar aguas de lluvia, pasarlas por el sistema de osmosis invertida y de radiación ultravioleta para potabilizarla. Para potabilizarla, ¿ok? Pero nos dimos cuenta de que, pues, que eso iba a salir costoso y que no teníamos los fondos para hacer eso, así que la lógica que seguimos fue: vamos a mantener la cisterna alimentada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado en el techo. Eso nos garantiza siempre tener 500 galones de agua potable todo el tiempo. Y vamos a añadir una cisterna columnar de 200 galones de agua en el exterior. Y eso entonces permite que si hay un evento, otra vez un evento así terrible, donde perdemos el servicio de la autoridad, pues si yo voy a bajar el inodoro, yo no voy a utilizar los 500 galones de mi cisterna de agua potable. Yo voy a mi cisterna de agua de lluvia y bajo el inodoro con esa agua que conseguí de la lluvia. ¿Okay? Entonces la hicimos columnar en lugar de la del techo, que es ancha y más plana. Si es ancha y plana, distribuye el peso en un área mayor y el esfuerzo interno que tiene que hacer ese techo es mucho menor. Pero en la otra, que está al costado de la casa, en un pedestal, le hicimos columnar porque eso entonces nos añade altura y nos da una buena presión para operar sin bombas de agua. Opera por gravedad y funciona súper chévere. Tú abres esa pluma y eso sale con una fuerza tremenda. Así que esa fue la estrategia que buscamos. Y entonces, en adición a eso, pues tenemos proyectado. Quiere decir que el techo no tiene tampoco motor, sino que es por gravedad. Sí, no, la de techo tiene motor. La de techo tiene una bomba. Tiene una bomba. La columnar es la que no tiene bomba. La que no tiene bomba y lo que está... ¿Se opera con una pluma o está conectada también al sistema de los inodoros en el baño? No, está la autoridad... Lamentablemente, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados te pide un segundo contador. Óyete esta contradicción tan grande. Un segundo contador, si tu cisterna de aguas de lluvia se conecta con el inodoro y las aguas que salen de ese inodoro terminan en el sistema de alcantarillado sanitario de la autoridad. Te hacen poner un segundo contador y yo entiendo, ¿verdad? Porque es que uno estaría utilizando el sistema sanitario de ellos para arrastrar las aguas usadas de ese inodoro, pero entonces eso desalienta al que las personas cosechen aguas de lluvia, ¿verdad? Y no tiene sentido entonces yo utilizar agua potable para bajar un inodoro cuando tengo el recurso de agua de lluvia que no tiene que pasar por todo el procedimiento de potabilización, clorinación, limpieza, alúmina, todos los procesos que pasa para limpiar el agua. Pues eso entonces desalienta y eso forma parte del plan, de la política de sostenibilidad del país. Eso está en contra de la política de sostenibilidad del país y pues de esa manera fue que atendimos el asunto. Para este tercer modelo que estamos a punto de iniciar, estamos pensando hacer una conexión directa desde la cisterna columnar y desde la cisterna de techo, pero con una tubería más ancha para ver si podemos también disponer de la bomba solar que tenemos ahora en esta, disponer de esa bomba para que opere por gravedad.
¿Okay? Entonces ahí sí que es seguro que va a funcionar, ¿verdad? Yo creo que la fuerza de gravedad, desde que yo me acuerdo, está funcionando y no creo que vaya a dejar de funcionar en buen tiempo. Así que eso es una de las, ¿verdad? De las bondades de estas casas que estamos diseñando, que aprovechamos las fuerzas mismas de la naturaleza, ¿verdad? La brisa, las lluvias, la luz natural, todas esas cosas que nos da la naturaleza las incorporamos como parte de la solución arquitectónica para que pueda ofrecer un estándar de confort del siglo XXI sin necesidad de depender ciegamente, como hacemos la mayoría de nosotros, en la instalación de estas infraestructuras y las utilidades de agua y electricidad. No hemos hablado de las habitaciones. Ok. Pues ¿Cómo vamos a dormir en esta casa? Ok. Pues la casa está diseñada para que pueda crecer de 2 habitaciones con que viene inicialmente a 3 habitaciones. Ya está designado un área que tiene, de hecho en el patio interior hay un área que está designada para ese crecimiento y en ese patio interior hay un medio baño donde está propuesto un inodoro de composta, que es el tercer elemento de resiliencia de agua, porque ese inodoro de composta no utiliza agua y convierte el excremento en abono. ¿Okay? Pues ese bañito que está en el patio interior, cuando la casa crece a una tercera habitación, ese medio baño se queda dentro de esa tercera habitación y entonces pues permite un crecimiento de la casa en la misma huella inicial que tiene la casa, sin menoscabar el que tenga todavía el patio interior. O sea que aún con el crecimiento de esa tercera habitación, la casa mantiene el patio interior y un jardín interior, que se me olvidó comentarte, ¿verdad? Tiene un jardín interior y un patio interior. Entonces, las habitaciones son bien pequeñitas, ¿verdad? Miden 9 pies por 11 pies. El tamaño mínimo que te permite el reglamento es 8 pies por 10 pies. O sea que son un poquito más grandes del mínimo que te permite el reglamento. Y entonces, pues, lo hicimos de tal manera que tuvieran ventanas en 3 costados, en 3 paredes, de tal manera que siempre hubiera garantía, no importa de dónde sopla el viento, siempre hubiera garantía de que se lograra ventilación natural, ¿verdad? Si tú tienes una habitación con una sola ventana, no va a haber ventilación cruzada. Necesitas por lo menos 2. Y si tienes solamente 2 y el viento viene de una tercera dirección, va a haber ventilación, pero no tan buena como si tuvieras 3 lados con ventanas. Así que las 2 habitaciones que tenemos tienen ventanas en 3 de sus costados y permite entonces el paso de las brisas fácilmente, pero también, con todo eso. Y también son hasta el piso estas ventanas. Las ventanas llegan casi hasta el piso, exactamente. Llegan casi hasta el piso. Eso yo lo tengo bien claro, súper claro, porque en mi casa solamente tengo esta casa tiene 4 habitaciones, pero de esas 4 habitaciones solamente una tiene 2 ventanas, o sea, una en una pared y otra en otra pared. Y la diferencia es una cosa. Y déjame decirte que esa ventilación cruzada no es en el master bedroom, lamentablemente. Ahí la que se salvó fue mi primogénita, que fue la que le tocó esa habitación. Y es maravillosa. Y la diferencia en términos de cómo corre el viento en las otras habitaciones es algo interesante. Pues bueno que lo digas, porque eso confirma lo que estoy diciendo y la gente que nos está oyendo no tiene que coger por fe, sino que ya tú misma puedes ser testigo, ¿verdad? No, de que eso funciona. Si es que yo creo que toda la gente, escuchando este programa, están en sus casas y están por todas estas explicaciones tan detalladas que están dando, están situándose y mirando sus alrededores, ¿saben? porque lo están experimentando. Por ejemplo, cuando tú hablaste de espacialidad hace un rato, me transporté inmediatamente a una experiencia en un avión, cómo se crea la idea o a veces la ilusión de la espacialidad. Este avión 737 es un ejemplo maravilloso de lo que es esa ilusión de la espacialidad. Cuando todo el mundo está apiñado en los asientos, pero sin embargo hicieron un cambio en la bóveda arriba, que cuando tú miras hacia arriba, como cambiaron, pusieron en diagonal las gavetas donde se ponen las maletas, tú recibes inmediatamente una sensación de que estás en un espacio enorme, abierto, cuando en realidad vas como sardina en lata. Así mismo es, así mismo es. Es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Sí. Pues entonces esos 2 elementos pues le añade, ¿verdad? Beneficio a las habitaciones, a los dormitorios. Una de ellas la rotulamos como habitación principal, no porque sea la habitación más grande, que es lo que comúnmente se rotula en una vivienda, ¿verdad? Sino porque es la que está más cercana al baño interior. Y entonces pues tiene ese beneficio, ¿verdad? De que tiene el baño cerquitita, justo al lado, y por eso entonces la rotulamos como habitación principal, pero claro está, quien vaya a vivir ahí
pues va a decidir dónde es que quiere tener su habitación principal. Dicho sea de paso, las personas que se beneficiaron de estos primeros dos prototipos, una es Gladys y el otro es Manuel. Manuel está viviendo en la calle 10, número 667, y Gladys está viviendo en el segundo prototipo que hicimos en la calle Popular, en el barrio Las Monjas. Y la casa de Gladys, por ejemplo, es una casa que tuvimos que reconfigurar, porque el solar era tan chiquito que la casa, que de por sí es chiquita, casi no cabía allí. O sea, si te digo que el solar lo que tenía eran 134 metros de solar, imagínate. Wow, se me pasó el tiempo de la pausa. Vamos, que me fui contigo en todo esto que está tan fascinante. Tengo que pausar. Regresamos en breve. Bueno, creo que aquí me mató nuestra directora técnica porque me fui por un montón, me fui por un montón de la pausa. Pero es que me apasiona el tema que estamos conversando y estoy tan concentrada escuchando todo este proceso creativo tuyo tan fascinante y tan pensado para que las personas tengan una mejor calidad de vida, que eso es el resultado principal de esto. Y hay que ver que si nosotros estamos viviendo en un espacio digno, en un espacio que nos revitalice, pues mira, tenemos menos estrés, tenemos más paz, somos más creativos. Esas son las cosas en las que deberíamos estar pensando. ¿Cómo hacemos que todo el mundo tenga un mejor estar? De hecho, ahí retomo otra vez la novela Las casas de mi vida y añado que más recientemente, y por reciente quiero decir tal vez unos 5 o 6 años, se discute ahora, además de sostenibilidad, ahora se habla sobre bienestar. En inglés el término que se utiliza es wellness, ¿verdad? Y se habla sobre la calidad de los espacios interiores, cuán saludable es un espacio interior. Ya sabemos con la pandemia, ¿verdad?, que los espacios que están todo el tiempo acondicionados artificialmente y no se ventilan naturalmente, hay propensidad mayor de que el virus se pueda propagar más fácil y más rápidamente en ese tipo de espacios. Yo podría decirte que nosotros diseñamos esta casa para resolver el asunto, ¿verdad?, atender el asunto de la pandemia, pero te estaría diciendo, no te estaría diciendo la verdad, porque la casa se diseñó antes de que tuviéramos el problema de la pandemia, pero precisamente por tener muchas ventanas casi de plafón a piso, por tener esta condición en que la sala, cocina y comedor se abren casi en su totalidad hacia el espacio exterior de ese patio interior, pues la casa se ventila naturalmente y las posibilidades, es como un accidente afortunado. El beneficio de poder tener mayor control y mayor seguridad con relación a pandemias y viruses es mayor en esta casa que en una casa convencional. No quiero decir que fue por carambola, porque es que nosotros diseñamos, todos nuestros proyectos son así, ¿verdad? Previo a la pandemia, todos nuestros proyectos siempre incluyen ventanas que van casi de piso a techo, los plafones amarillos que te hablé, son como la firma, es como el autógrafo que le ponemos a la casa. Si tú ves que tiene un plafón amarillo y que tiene luces amarillas afuera y que tiene ventanas que van de piso a techo, tú sabes que la hizo a Bruña. Pues ese es como nuestro branding, vamos a decir. Sería, el trademark. El trademark, esa es la palabra, trademark. Entonces, pues yo creo que eso que tú acabas de decir, ¿verdad?, sobre la calidad de vida es lo que a mí me inspira a seguir en la búsqueda de un edificio que esta es la parte más difícil que todavía no he logrado en los 40 y pico de años que llevo haciendo arquitectura, ¿verdad? Hay ocasiones que tú vas al cine y la película te conmueve tanto que tú tratas de aguantar la lagrimita, pero estás ahí ya a punto de y se te sale la lagrimita. Hay veces que estás leyendo una novela o un poema y te conmueve tanto, o una música que estás oyendo te conmueve el espíritu de tal manera que se te sale la lágrima porque te conmueve espiritual y emotivamente. Yo quiero diseñar un edificio sostenible que me conmueva a tal punto que me ocasione ese tipo de sensación, ¿verdad? Todavía no lo he logrado, ni he estado en ningún edificio que logre eso, pero ese es el ¿cómo decir? Vamos a decir, la fuente de la juventud que buscaba Ponce de León. Ese es el edificio que yo estoy tratando de ver si podemos diseñar en un futuro. ¿Y qué tendría que tener para lograr ese sueño? ¿Qué es lo que falta? Porque digo, lo que me has descrito y lo que yo he visto en la casa ausente son cosas maravillosas que conmueven a cualquiera. O sea, ¿qué más
sobre todo a cualquiera que está viviendo en casas que no reflejan nada de eso. ¿Qué Pues falta? ¿Cuál es el ingrediente que falta? ¿Cuál es ese sueño que no hemos logrado? si supiera ya lo hubiera aplicado, Ah, Delvis. no lo sabes, es que no lo sabes. Todavía yo no lo sé, estamos en esa búsqueda, estamos en esa búsqueda. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Más allá de todo esto que yo te he explicado, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que el concepto de sostenibilidad y resiliencia no se quede en estos elementos que pueden parecer pura tecnología o pura arquitectura, ¿verdad? ¿Qué otra cosa yo puedo buscar en un espacio que tú misma hablaste de ese sentido de estar bien, ¿verdad? ¿Qué yo tengo que hacer para que al yo sentirme en ese lugar me conmueva, que sienta que el espíritu mío se inspira a estar en ese lugar, ¿verdad? Así que esa es la lucha que llevamos todo el tiempo, que todavía no he podido. Bueno, porque tú vas a ser, cuando logres eso, vas a ser nuestro Gaudí. eh, yo que te diría, fíjate, la Sagrada Familia se acerca bastante a eso, pero yo estuve en la Sagrada Familia y con todo y lo tremenda que es, no me conmovió a tal nivel que me sacara ese sentido emotivo de que se me aguaran los ojos como mínimo. Y tal vez a lo mejor es una búsqueda como que no es fértil, a lo mejor es imposible que eso lo pueda hacer un edificio, pero yo pienso que uno no puede, ¿verdad?, limitarse en lo que uno quiera hacer por las limitaciones que tenemos ahora, ¿verdad? ¿Quién hubiera dicho que nos íbamos a comunicar como nos estamos comunicando tú y yo ahora, hace 30 años, ¿verdad? Nadie se hubiera imaginado eso, ¿verdad? Seguro. Así que yo tengo la esperanza de que podamos lograrlo en algún momento. Bueno, esperemos que sí. Y yo empiezo a pensar ahora con qué tendrá que ver. Si tendrá que ver con arte, si tendrá que ver con la forma, si tendrá que ver con los materiales, si será una combinación de todas esas cosas, si tendrá que ver con los sentidos. Bueno, nosotros hemos hecho algo en la casa ausente. Hicimos una casa justo antes del huracán que se llama la Casa del Horizonte, donde tratamos de incorporar elementos que tal vez uno no consideraría como sostenibles ni resilientes, aunque lo son, pero que apuntan en esa dirección. Pero todavía no lo he logrado. Pero para darte un ejemplo, en la Casa del Horizonte, es una casa que hicimos en Lajas, una casa pequeñita también. Una de las cosas que convenció al cliente de que quería hacer la casa allá en un monte esos trepados, en un sitio bien difícil de acceder, lo convencimos de que hiciéramos una terraza lunar con una lámpara lunar. Y esa terraza nosotros pudimos componerla, ¿verdad? Hicimos una composición tridimensional con unas piedras ciclópeas, ¿verdad? Que comúnmente llamamos aquí peñones, unas piedras bien grandes que habían en el mismo sitio del lugar, y las acomodamos y parece un paisaje lunar, ¿verdad? Tú lo ves así como casi como una pintura surrealista. Pero en adición a eso le añadimos un círculo de piedras blancas y un círculo concéntrico de piedras que cargan energía solar durante el día y lo emiten durante la noche. Y entonces la idea es que en noches de luna llena, que es cuando la luna está bien poderosa, las piedras blancas toman prominencia y se iluminan. En noches de luna nueva, que es cuando no tienes luna, la energía que se acumula en el círculo concéntrico de esa lámpara lunar, entre comillas, recibe la luz del sol durante el día y la emite por la noche. Así que tienes una experiencia de una lámpara que se alimenta con la luz de la oscuridad, lo poquito de luz que tenemos en la oscuridad, ¿verdad? Así que ¿Hay una película de eso? ¿Y hay una película de eso? no hay película, pero Pues hay que hacer una peliculita, hay que hacer un video. Lo que sí puedo hacer, ¿verdad? Yo te quería ver si te puedo enviar una presentación de la casa resiliente, mi enlace resiliente, y a lo mejor la puedes poner en el website de ustedes, ¿verdad? Para que la gente pueda entender mejor lo que estamos hablando. Te lo voy a agradecer un montón. Muy bien. Pues ahí tienes un ejemplo, ¿verdad? En la casa ausente, por ejemplo, tenemos un patio interior que tiene unas paredes que miden 52 pies por 52 pies, pero el espacio es abierto. Y dentro de esa casa, de ese patio, hay una torre. Y entonces la sombra de la torre se mueve a través de las paredes de ese patio interior y marca el paso del tiempo, 52 pies por 52 pies, porque 52 semanas tiene el año. Y entonces, cuando el sol se mueve durante el año, esa sombra de esa torre dentro de ese espacio se va moviendo y va marcando el paso del tiempo dentro de ese patio. Entonces el patio no es solamente un patio, es un reloj solar. Entonces tú celebras, ¿verdad? Celebras el día, celebras el paso del sol
Durante la noche, las paredes son tan altas que no permite que te contamine la luz de los postes de alumbrado de la calle. Así que la oscuridad en ese patio es mayor que la oscuridad fuera de la casa, ¿verdad? Y entonces esto te permite ver mejor las estrellas. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Son las que nosotros estamos buscando. Es como hilar fino para tratar de llegar a eso que te estaba comentando, de cómo hacer un edificio que me conmueva, como me puede conmover una película, una novela o la música. Voy viendo que tiene mucho que ver con los elementos. Bueno, hasta ahora eso es lo que hemos experimentado, pero a lo mejor estoy totalmente errado, a lo mejor es otra cosa la que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero seguimos experimentando, seguimos buscando. Pero es que los elementos cada uno tienen una gran profundidad que quizás no está totalmente explorada en la experiencia humana. Exacto, exactamente. Eso es una cosa que no es como decir, sí, esos son los elementos. No, los elementos cada uno tiene su historia. Y si tú los combinas todos, la historia es mayor. Y si tú los separas y empiezas a hacer una historia de cada elemento y de lo que te puede producir y lo que puede hacer, yo creo que por ahí hay algo. Bueno, yo creo que por ahí. Sí. Por ahí seguimos explorando. Me parece magnífico, me parece maravilloso y creo que vamos a seguir hablando muchísimo más de esto. Hoy se me ha terminado el tiempo, pero según esto se vaya adelantando, tenemos que seguir conversando más. Te agradezco mucho que hayas dedicado tiempo a explicarnos este proceso creativo tan maravilloso, que divina es la creatividad, por favor. Así que bueno, como puertorriqueña también, ahora soy yo la que estoy emocionada. Me sacaste las lágrimas. Me sacaste las lágrimas tú a mí, no lloraste tú por tu casa y vine a llorar yo, porque me conmueve profundamente que lo que está dentro de tu corazón es que la gente viva bien. Y eso es lo que nosotros necesitamos, el bien común, el bienestar. Así que, gente, entren a nuestra página. Más adelante tan pronto el arquitecto me envíe esta información, la vamos a colgar en la página y ustedes van a poder ver bien de qué se trata. Así que sigamos reflexionando, sigamos conversando, sigamos abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para un Puerto Rico mejor. Muchas gracias, arquitecto, en nombre de todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas que se benefician de este trabajo maravilloso y de esta creatividad que espero que no tenga fin. Muchas gracias. Gracias, Elvi, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.